compartir pantalla. Ustedes puedan ver. Listo. Vamos a ver el video. ¿Qué es este? La segunda revolución industrial marca en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX el desarrollo del capitalismo, el éxodo rural hacia las ciudades industriales. Esto trajo como consecuencia a la vida de las ciudades nuevos hábitos y costumbres de la industrialización, como fue la extensión de las redes de electricidad o el agua potable en todas las casas. Sin embargo, también implicó cambios negativos, como el hacinamiento en las ciudades de las crecientes masas obreras, la contaminación ambiental producida por las fábricas y la presión de que el trabajo artesanal y manual se iba a ver paulatinamente desplazado por las máquinas de la industria más eficientes y rápidas. Ante este panorama de deshumanización del trabajo, surgen movimientos de reivindicación de la labor artesanal, como el de mediados del siglo XIX lidera William Morris en Inglaterra y que se denominó Arts and Crafts. Esto supuso un intento de regresar a la forma laboral de los gremios de artesanía y oficio anterior, con la idea de producir objetos artesanales de gran valor estético y sobre todo de excelente calidad y durabilidad. En 1918 se termina la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó devastada por la guerra, al mismo tiempo que se consuma el Tratado de Versalles, mientras en Alemania se crea la República Democrática de Weimar. En 1902, Henry van de Velde creó un curso práctico de artesanía artística que en 1906 se convirtió bajo su dirección en la Escuela de Artes y Oficios. En 1919, tras su fusión con la Escuela Superior de Artes Plásticas, nace la Escuela Oficial de Bauhaus de Weimar, con Walter Gropius como principal, con el principal objetivo de renovar la arquitectura, el mobiliario urbano y el diseño. El arte nace por encima de todo método, no es susceptible de aprendizaje, pero sí lo es la artesanía. Arquitectos, pintores, escultores, son artesanos en el sentido original de la palabra. Por eso, se exige como indispensable para toda creación plástica una preparación artesanal básica para todos los alumnos en talleres y obradores experimentales. La escuela está al servicio del taller y un día será absorbida por este. Por lo tanto, no habrá profesores y alumnos en la Bauhaus, sino maestros, oficiales y aprendices. El plan de estudios tiene como objetivo el afinamiento de una comprensión creadora, común a todos los alumnos como base, para la posterior enseñanza de la forma y el aprendizaje en el taller. La formación del aprendiz en la escuela se divide en 3 etapas. Primero, un curso preliminar de 6 meses de duración, de enseñanza elemental mediante el estudio de las materias en talleres didácticos. Este era dictado por Johannes Itten como parte esencial del programa de estudios, el cual era obligatorio para todo estudiante. Este curso era el núcleo de toda educación artística y politécnica de la Bauhaus. Por un lado, tenía por objeto la experimentación y el hallazgo personal, así como el ensayo y las posibilidades creativas de los estudiantes. Y por otro lado, otorga calificaciones de partida según un sistema calificativo objetivo. Su eslogan era construir inventando y observar descubriendo. En segundo lugar, la enseñanza basada en un taller de 3 años de duración, donde el artista se encarga de la enseñanza técnica, teoría de color, materiales y utensilios, composición y espacio, y un curso de perfeccionamiento con realización de un proyecto arquitectónico. Gracias a esta formación técnico-científica en las artes utilitarias, la Bauhaus sienta las bases para las profesiones modernas del diseño y el funcionalismo moderno en la arquitectura. Después de 4 años de trabajo, los funcionarios del gobierno empiezan a presionar. La exposición de 1923 fue un éxito, arte y tecnología unidos, y para completar el equipo llega Laszlo Moholy-Nagy como docente. La mano derecha de Gropius vino para cambiar la forma de enseñar a una más limpia y donde todo se diseñaba, desde una tipografía a un cartel. El gobierno, cada vez más conservador y represivo, los desplazó a Dessau, un pueblo más pequeño que ve en la idea de la Bauhaus una gran posibilidad, y es entre 1925 y 1932 que vinieron los años más plenos para la escuela. Para el pueblo de Dessau, el edificio representa un objeto raro, de paredes vidriadas, ángulos rectos y techos planos. Es una de las obras más reconocidas de la arquitectura del siglo XX y puede considerarse como la obra maestra de Gropius. Construido entre 1925 y 1926,
Tiene una planta de doble L donde los volúmenes se articulan de forma similar a las obras de Clayton Kandinsky. Walter Gropius buscaba un edificio acorde a las necesidades de su escuela, lo que incluiría una escuela superior de arte y diseño, con talleres, una administración, espacio colectivo con teatro, un comedor, habitaciones para alojar alumnos y apartamentos para profesores. Además, una escuela técnica para formar jóvenes aprendices. Dos de los talleres de mayor influencia, incluso en nuestros días, fueron el del metal y mobiliario. Bueno, damos una pausa y miren que ese sistema de enseñanza, de aprendizaje, la Bauhaus, refleja su espíritu, que es eminentemente técnico, más que subjetivo en cuanto a la arquitectura, ¿no? Más que experimental, ¿no es cierto?, en el sentido de trabajar con base a la emocionalidad, fundaba ya los principios de la arquitectura como máquinas de habitar. Entonces, se dan cuenta, este edificio, miren, es un racionalismo puro, ¿sí? Miren, esas son máquinas de habitar, ¿sí? Entonces, miren que igual funciona, ¿no es cierto? Pero son máquinas. Entonces ahí es donde llega el posmodernismo, ¿no es cierto? Y que rompe y critica, ¿no es cierto? Y tiene otra postura con respecto a estos sistemas tan funcionalistas, ¿no es cierto? De este modernismo. Y fíjense en que por qué surge el modernismo en crítica también a la excesiva ornamentación que se estaba dando, ¿no es cierto?, en algunas muestras arquitectónicas de la Revolución Industrial, ¿sí?, que estaban cargadas de ornamentos, ¿no es cierto? Art Nouveau, Art Deco, ¿no es cierto?, consideraban que habían muchos elementos que se pueden suprimir y limpiar, y así surgió, miren, la arquitectura basada en el funcionalismo, ¿cierto? Entonces miren que es una máquina de habitar este edificio, ahí no se tiene en cuenta cómo se siente el estudiantado ahí, ¿no es cierto? Cómo se sienten los aprendices, como le llaman en el video, sino es simplemente un espacio que funcione, hagámoslo, ahí que anda, ¿sí? Entonces esa es ya la crítica que viene con el postmodernismo. Sin embargo, no deja de tener sus aportes, o sea, funcionar, o sea, que funciona el edificio, ¿ya? Entonces ahí es lo que les decía en clase, en la pregunta de, digamos, un postmodernista diría, bueno, Walter, ¿dónde está la luna? ¿Sí? ¿Dónde está la parte de la poética del espacio? Igual ustedes pueden tomar su postura libre, ¿no es cierto? O sea, si se van por este funcionalismo, tienen sus razones. No es que diga uno está bien, el otro está mal, no hay la verdad absoluta, sino que estamos ya tomando una posición, ¿cierto? Estamos haciendo crítica, que se acuerdan que les decía, tomar una posición en el espacio, eso es ser crítica, ¿de acuerdo? Cuando vamos a ver más adelante en las obras de Le Corbusier, son tan limpias, tan perfectas, que parecen como un mundo idealizado, pero no aparece lo que es una realidad social, un edificio tan blanco, un edificio tan cristalino, una maquinita, la coloca una sociedad como la nuestra y ya la pintan, ya la modifican, ya así. Entonces, a veces esos edificios tan mecánicos que son como una maquinita, esa es la crítica, ¿no es cierto?, que se hace en los contextos latinoamericanos. No tiene la apropiación tal vez de acá de la forma de ser, ¿no?, de las comunidades latinoamericanas. Entonces vamos a continuar. Y apartamentos para profesores. Además, una escuela técnica para formar jóvenes aprendices. Dos de los talleres de mayor influencia, incluso en nuestros días, fueron el del metal y mobiliario. Breuer recibió el cargo de director auxiliar en 1925 con el desarrollo de los muebles de acero tubular, logrando abrir puertas a un nuevo tipo de mobiliario consecuente con su función y de ser fabricado en serie. El objetivo de la actividad proyectual de la Bauhaus se reafirma en crear productos que poseyeran un alto grado de funcionalidad y que fueran accesibles económicamente por la mayor parte de la sociedad, quien todavía sufría los estragos causados por la Primera Guerra y el tenso contexto político. En esta fase de la Bauhaus se llegaron a relegar los libres experimentos artísticos en beneficio de tareas creativas aplicadas. Se convirtió así en una escuela superior de diseño. La tipificación, la normalización, la fabricación en serie y la producción en masa se vuelven sus directrices de trabajo. El responsable de esta evolución fue sobre todo Hans Meyer.
producción en masa, en serie, es una forma de industrialización de la arquitectura, y la arquitectura obviamente no puede ser una forma de industrialización, debe ser, ¿no? Elementos en serie. Fíjense que los lineamientos del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, eh, produce, digamos, como si fuese una visión en serie la vivienda, ¿ya? Esa es una de las críticas, ¿no? Que es muy técnico el documento del Ministerio para producir vivienda, que es tremendamente en serie, ¿no es cierto? Y no tiene las condiciones particulares del contexto. De hecho, están así que es en serie que a la muestra un botón, ustedes miran nuestro panorama, ¿no es cierto?, de los últimos edificios que se han construido de interés social, es un apartamento replicarlo X cantidad de veces. Entonces, cuando un proyecto multifamiliar puede tener hasta 4 o 5 tipos de apartamentos, dependiendo de la ubicación. Si es esquinero, no puede ser la misma receta. Si es un apartamento medianero, ¿no es cierto?, no puede ser la misma receta un apartamento de la parte inferior con uno de la parte superior que tiene terraza para producir un remate, un dúplex, ¿no es cierto? Entonces miren cómo es fabricar en serie, fabricar en serie. No obstante, esta Bauhaus tiene, o sea, no es que sea, digamos, tan negativo, ¿no? O sea, tiene algunos aciertos. Y de hecho, aunque se ha pensado muy funcionalista, o sea, la crítica más que todo es que es tratar de asentar a la fuerza este modelo en otros contextos. Pero si lo podemos ver, tal vez en algunos ejemplos, en alguna de la obra de Gropius, podemos ver que hay aspectos que hay que resaltar, ¿no? Me interesaría ver, por ejemplo, logra a través de, digamos, ese ordenamiento del espacio a veces que se vuelve efectivo, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita rápidamente un video de Gropius, de esa arquitectura, de una de las obras representativas de él, para que podamos mirar cómo son esos. Vemos, por ejemplo, analizamos la obra de Gropius. Un masón. Oscar, ¿decía algo? Ese arquitecto es aquel que le gusta el café y fumar bastante, ¿no era uno de ellos? Hay varios, ¿no? Pues, por ejemplo, Pero está él, Mies van der Rohe, ¿no? Es uno de ellos. sí, pero a Walter lo tenían por eso, que le gustaba bastante el cafecito y el cigarro. Ah, sí. Como a muchos de arquitectos en la actualidad también, ¿no? Bien. Vamos a ver, muchas gracias, Oscar. Vamos a mirar algo de la obra de Gropius, por aquí miremos mismo. Producción en serie, ¿no? Pureza, la obra de ellos es pureza, funcionalismo extremo, ¿no? Orden, racionalidad. Ahí cabe perfectamente, ¿no? Los literales, los conceptos de diseño que han visto en primero, ¿no? Juxtaposición, explosión, inclusión, mapeamiento, unión, fusión, ¿no es cierto? Miren que ahí pues, no hay discusión, pero ya cuando pasamos al deconstructivismo, ya es otro punto, ¿no? Ahí las leyes de la forma son muy predecibles, ¿cierto? Se relaciona mucho con la teoría de los 9 cuadrados, sus formas.
de los años 20. Miren, es un funcionalismo impecable. ¿Sí? Pero a veces sí, pues desde mi punto de vista son fríos para mí esos espacios de funcionalismo. O sea, no les discuto, tienen un 10, un 5 laureado en funcionamiento, pero tengo que ser muy fríos esos espacios porque hace falta una Falta leona. dinamismo. Perdón, Danielita dijo algo. ¿Eh? Le falta como dinamismo. Exacto, sí. Ajá. No sé que le gusta el deconstructivismo, ya vamos. Claro, profe. Cuando lleguemos al deconstructivismo, ya vamos a estar, Ahí va a estar feliz ya. a estar feliz ya, ¿no? Vamos a estudiar a Zaha Hadid, Daniel Irinsky, bueno, vamos a llegar para allá. Daniel Libensky. Exacto. Listo, bueno, muy bien. Entonces ahora voy a pasar nuevamente con ustedes para ver si quieren comentar algo sobre esto o pasamos ya a ver los proyectos que han consultado para que los revisemos y charlemos sobre esos proyectos. Mientras tanto, si alguien quiere comentar algo, quiere... Profe, pues básicamente los proyectos que está la misma temática, ¿no? Pensaría que pues arrancar con los proyectos, ¿no? Sí, sí, efectivamente íbamos a evidenciar ese funcionalismo, ¿no? Esa forma de que la función prime sobre la forma. Entonces, vamos a mirar eso, esa es la idea. Entonces, empecemos a ver los proyectos. Voy a abrir una... Profe, Sí, pues yo pienso que esta metodología es muy criticada porque al ser muy simple o al ser muy funcional, se convierte en formas puras, formas pues geométricas. Entonces no hay como ese juego de figuras, de formas, pero a la vez también es muy funcional y también sirve como parámetro, excelente. como método. Sí, sí, de hecho, lo que debemos hacer nosotros es, afortunadamente, vivimos a una época donde está muy avanzado todo, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es ser eclécticos, ¿no? Que es eclécticos es mm, tomar, tomar de varias fuentes aspectos para generar un producto, ¿no? Entonces, hay cosas muy importantes de la Bauhaus, por ejemplo, a veces optimizar un espacio. Hay situaciones en que nosotros, por ejemplo, por más de que seamos deconstructivistas, postmodernistas, a veces ya por fuerza mayor tenemos que ser muy racionales en el espacio, porque lo exige el contexto, y más ustedes que están ahí en un contexto ya Pero es que ese avanzado. es el reto. O Ese es sea, el dar reto. función y dar creatividad, dinamismo al proyecto. Porque, o sea, sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces Por ahí es eso donde, se caracteriza el arquitecto. exacto. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mediar. Por ejemplo, si tienen un proyecto de constructivista, entonces ojo con el parqueadero, que el parqueadero sí tiene que ser, pues, ahí sí, difícilmente, pues sí, o sea, podrían proponer ustedes un parqueadero surrealista incluso, ¿no? Pero hay cosas que a veces la función pesa más que, ¿no? Entonces, es importante que, ojo, los parqueaderos, por ejemplo, si van a diseñar parqueaderos, aunque yo no lo veo como algo obligatorio en la mayoría de los proyectos, ahí es como que viene esa crisis, ¿no es cierto? Tienen formas complejas, pero a veces la planta no les da. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a mediar, como sin sacrificar mi forma, pero le busco algo de racionalidad, algunos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, que no me toque hacer movimientos absurdos de tierra extremadamente grandes, porque si lo llevan a la... Si bien es cierto, estamos en un espacio académico de exploración del tema del presupuesto, pero
también hay que ser un poquito realistas de que tal vez un inversionista mira esas cifras y no, por muy bonito que sea, pero a veces hay costos muy absurdos, ¿no? Entonces ahí es el reto de ustedes, que tienen que ir equilibrando, ¿no es cierto? Hay parqueaderos con geometrías de constructivistas donde hay que perder obviamente algunas zonas, pero sí los han logrado resolver. Entonces ahí es donde tienen que buscar. Uno de los eclécticos es Masanti, por ejemplo, aquí, que es muy criticado. Masanti ha logrado pues ser ese eclecticismo, ¿no? Entre un modernismo, un posmodernismo y un deconstructivismo. ¿Ya? Entonces ustedes podrían de todo, ¿no es cierto?, ver qué más les llama la atención y empezar a producir su arquitectura, ¿no es cierto? De eso se trata, de que empiecen a producir, que experimenten. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver algunos de los proyectos que ustedes enviaron. Hoy a Classroom, por aquí. Claro que eso depende de la metodología de los profes, ¿no? Porque, a ver, ya les voy a comentar que he escuchado de profes. No criticando, sino simplemente la metodología de que el germen, el resultado, tiene que ser casi que exacto al germen. Casi que no tiene que variar el germen. En cambio, hay otras metodologías que no, que el germen es una base y puede modificarse. Entonces son como visiones, ¿no? Los que he visto, por ejemplo, que los que son más de la forma que la función, si el germen casi que tiene que respetarse en un 90%, 80% hasta el final. Y para mi punto de vista, el germen es una idea inicial que debe respetarse, sí, pero tampoco ceñirse en un extremo de tener que replicarlo, porque ahí es donde tal vez van a haber problemas, pues sí lo veo yo, ¿no? Posiblemente funcionales. Entonces ahí es donde tenemos que retomar algo del funcionalismo, ¿no? Entonces, para los deconstructivistas que ese es un lindo movimiento, mire, es más complejo, es deconstruir lo conocido, ¿no es cierto? Desbaratarlo para volverlo a construir de otra manera, pero sin perder la funcionalidad, ese es el reto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se destaca del modernismo? Las cosas funcionan como un relojito. Entonces, a eso hay que llevarlo a los otros movimientos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que es muy frío, que es muy frío. Entonces, esa es como la cuestión. Bueno, muy bien. Entonces, a ver si ahora sí puedo ingresar. Participación. No se olviden, muchachos, aquí en semana 7. Todavía no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No se olviden, por favor, aquí en semana 7, participación de la sesión, de entrar aquí y escribir presente. No se me vayan a olvidar. Por favor, está abierto esto hasta las 12:30. Después de la sesión, escriban presente. Bueno, o un aporte, si quieren escribir. Bueno, descripción proyectos de la Bauhaus. Vamos a ver, ¿qué entregaron? Vamos con, a ver, algunos de los proyectos que está acá. Está por ahí Vanessa, está por ahí que nos comente sobre su proyecto. Vamos a ver unos ejemplos. Está Vanessa por ahí. ¿Sí está? Vanessa. Profe, sino que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Si de pronto se corta. No importa, usted va explicando y yo voy pasando cuando usted me diga, ¿vale? Bueno, Muy bien, cuéntenos, ¿en qué consiste su proyecto? ¿De quién es este de la Bauhaus? pues bueno, se llama La Casa Morris. Ajá, ¿Lo podría bajar, profe, un poquito, por favor? claro que sí. Ahí está, del arquitecto Ernest Flagg. Ujú. Bueno, pues esta, digamos, es una vivienda que se basa, pues, principalmente más que todo, pues, en el funcionalismo, como usted ya lo comentaba Ujú. anteriormente. Pues más que en la forma, pues más se han dedicado, digamos, a darle más importancia a la función en esta vivienda. Ujú. Muy bien. Eso, mire.
Y ahí pues están algunos espacios, digamos, todo es como muy ortogonal, como muy, o sea, no tiene como un dinamismo, digamos, Sí, que hace que los espacios que sean como muy estáticos, que no tengan como, exacto. Como más vida, ¿no? sí, exacto. Sí. Sí, sin embargo, por ejemplo, hay que, a veces, ¿no? Hay que ir analizando proyecto por proyecto, por ejemplo, hay que analizar, hay aspectos de esta economía que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, mire, este recorrido por aquí con esta ventana y esta forma, me parece que se logra una espacialidad eh, como, ¿no? Bastante rica, Interesante. interesante, ¿sí? Entonces, tampoco hay cosas que podemos ver, ¿sí? Y si se pueden rescatar, Se pues sí, pueden, eso sería se como, pueden rescatar, exacto. Se pueden rescatar, no es que sea todo negativo, ¿no? Hay cosas que sí. ahí existe, digamos, como una conexión, como se dice, como entre lo que es el espacio interno y el espacio externo, existe como esa relación. Ujú. Muy bien, con el adentro y el afuera, esa relación. Mire, si se permite hacer eso. Y el nivel, el sistema constructivo sí es el más fácil, pues, ¿no? Miren, es vigas y columnas, ¿no? No hay cerchas, no hay tensores, no hay cables, no hay cáscaras, ¿no es cierto? Miren, es el típico, el pilar, ¿no es cierto? Eh, sí. Yo le escuchaba alguna vez al profe Holman que pues es la visión de él, ¿no es cierto? Pero bueno, para él ya más que todo le entendí ya en la vida profesional, no tanto en la vida académica, pues sí es posible explorar, pero él decía que para pasar al deconstructivismo primero toca ensayarse muy bien en el funcionalismo, ¿no es cierto? Y una vez se domina bien este funcionalismo, se salta al deconstructivismo, decía, ¿no es cierto? Eso no sé si hasta ahora él mantendrá esa visión. Él decía que para empezar a deconstruir, si no estoy mal, se requieren aproximadamente 30 o 50 años de experiencia. Pero yo no lo veo tanto así, porque Daniel Ibensky y Zaha Hadid muy jóvenes empezaron a deconstruir. Pero entonces les paso ese dato porque están con él pero en la academia no, o sea, me imagino yo que es para una visión para la vida profesional. Vamos a concluir con la última. Vanessa que no le entiende nada. ¿Mm? ¿Qué dice Vanessa que no le entiende nada? Bueno, ahora toca por el chat. Ah, profe, yo también tengo la misma casa también. Ok, no hay problema. Relación. No hay problema. No se olviden de referenciar estas fotos. Les voy a enviar la última invitación de la sesión, ¿vale? Les voy a enviar. Listo, Con profe. esta que sigue ya cerramos. Bueno. Gracias. Listo, profe. Ay, que sí.